Ok, gracias, gracias. Este, pues hoy lunes 11 de octubre damos la bienvenida a la maestra Gloria Carreño Alvarado a, a estos eventos del 48º aniversario de la facultad, que como bien lo comentábamos ahorita, tras bambalinas, pues parte importante de esta historia de nuestra facultad, la maestra Gloria. Doctora Tere nos acompaña como parte, como directora de la Facultad de Historia. También veo por aquí a nuestro secretario académico, el doctor Ramón Alonso, pues como autoridades representantes de nuestra institución. Y bueno, me voy a permitir dar algunos datos académicos de la maestra Gloria Carreño Alvarado. Para conocer su perfil y un poco de toda la trayectoria académica de ella. Es maestra en Historia de México por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y actualmente cursa el doctorado del posgrado de Historia en la Facultad de Filosofía y Letras de esta misma institución. Algunos otros datos de su trayectoria académica. Fue becaria en The Japan Foundation en el 2001 y también fue becaria en el 2003 en la Escuela Iberoamericana de Archivistas por el Ministerio de Educación y Cultura de España. Además, es académica adscrita al Archivo Histórico de la Universidad Nacional Autónoma de México, es docente de carrera en Gestión y Administración de Archivos en la Escuela Nacional de Estudios Superiores de la Universidad Autónoma de México de la ENES aquí en Morelia y ha presentado ponencias e impartido conferencias a nivel nacional e internacional. Entre su autoría de libros y es coautora de libros, voy a destacar algunos de sus títulos. El Colegio de Santa Rosa María de Valladolid, de 1743 a 1810, de la Universidad Michoacana, en 1979. Además, Pasaporte a la Esperanza, Comunidad Askenazi de México, 1993. El Convenio Ilusorio, Refugiados Polacos de Guerra en México, de 1943 a 1947, en coordinación con Celia Sack de Zuckerman y la maestra Carreño, del cual se han publicado además 12 ediciones. Además, ha publicado en este año los archivos privados como fuente de información para la historia. Es además eh, sí, autora de de 11 capítulos de libro y de varios artículos de investigación y de difusión. Pues, doctora, perdón, maestra Gloria Carreño, le doy la palabra, no sin antes también agradecer a la secretaria administrativa de la facultad, la maestra Graciela, quien también nos acompaña, a los compañeros alumnos, a la maestra Lisa Alejandre, que es la responsable, ahora coordinadora del archivo histórico de nuestra Universidad Michoacana. Gracias por acompañarnos. Maestra, a sus órdenes, le damos la Este, palabra. Muy bienvenida. No sin antes decir que además es egresada de nuestra facultad y eso mejor, nos enorgullece mucho. pero no digas de qué generación, No, porque no, no, como estamos no, festejando 48 años, mejor no decir de qué generación, exacto, exacto, exacto. porque luego van a hacer las cuentas. Sí, Bueno, le dejamos la palabra, maestra. muchas Bienvenida. gracias. En el apoyo técnico, ¿puedo compartir mi presentación? Este, quiero saber en dónde. Sí, Aquí. Perdón, es que como no uso mucho tengo que ponerlo en el cuadrito con la flechita, que es quien me dan el soporte técnico. Sí, hay ahí una y en flecha. ese mismo, en el cuadrito donde está la flechita, Ok, maestra, ahí, ajá, sí, y dice compartir pantalla, entonces, pero denme un segundo. sí, Adel, sí, sí, sí. Luis, ¿me puedes ayudar? No conozco esto y no sé cómo compartir.
si se le facilita también, maestra, también nos la puede compartir para que desde acá la compartamos. Sí, También pero puede no ser. sé cómo. Lo puse, pero... Ay, qué pena, no. No se preocupe. También nos dice el apoyo técnico de aquí de comunicación y vinculación si desea mandarlo al correo y ellos lo presenten. Mandarla al correo y Ajá. perdone, qué pena que estemos, No te preocupes. Es parte de estas nuevas modalidades. sí, sí, es que no sé. Efecto subtítulo apagados. Presente ahora, aquí. Luego, Elija, por favor, toda su pantalla, elegir ¿toda toda su la pantalla? pantalla. Ajá. Así es. A Y ver, voy entonces otra vez. esto nos va a dar su pantalla y Toda ya su que tenga pantalla, abierta la sí. pantalla, va a poder abrir la presentación. ¿Y en dónde la abro? ¿Me da compartir? ¿Ya le dio compartir toda la pantalla? Y dice compartir toda la pantalla, sí. Toque el cuadro que le aparece de toda la pantalla para que le aparezca un marco azul. Ajá, ¿y aparece un marca azul? Sí. Ok, ahora aceptar. Ah, ¿dice compartir o dice cancelar? Compartir. Ajá, ok. Y luego, Exacto. aquí Ya está que vamos está. a empezar a ver Ahí la está. pantalla y Ujú. se puede ir ya a su presentación de PowerPoint. ¿En dónde la En veo? su presentación abajo, ahí se ve el PowerPoint abierto, hasta abajo de su barra. Ya puede abrir su PowerPoint, o sea, como si usted fuera a abrir desde su computadora el PowerPoint. No, dejó de presentar. Vuelva a los puntitos. Ujú. No, Toda la no ventana. son los Me dijeron puntitos. que toda la pantalla. Sí, pero ya Sí, dejó de presentar, le dio en el azul que estaba a dejar de presentar. Vuélvase otra vez a la flechita es que que me iba tenía diciendo. aquí. Sí, me da aquí, Está, muy bien. Ya muy bien, está presentando. pero Ahora, no veo dónde está. ok, ahora vaya al PowerPoint. ¿Pero dónde está? No lo Usted lo encuentro. debe de tener abajo en su computadora. Ah, ya, en Y va a la aparecer en la propia barra. pantalla. Ajá, listo. ¿Se ve? A ver, vamos, es un poco lento esto, Está ¿eh? cargando, está cargando. ¿Verdad? ¿Sí se ve ahora? No, no, todavía no se abre el PowerPoint. ¿Sí lo abrió en su computadora? No. Sí, lo tengo abierto. Y me Es que no dice, se ve. que está compartiendo la pantalla, una ventana y dejar de compartir y ocultar. No, esperar a que cargue, ¿no? Pero no se ve que está cargando, maestra, mira. Sí, ¿verdad? Porque Sí, incluso cierto. tiene una nota ahí de evitar un espejo infinito. Sí, Si abre el PowerPoint primero y luego nos lo Lo tengo comparte. abierto, lo tenía abierto primero. Qué caray. A lo mejor sí será más fácil si lo manda por correo, maestra Ay, Chela. pero qué pena me da que No, no, no estemos se preocupe. No, haciendo perder tiempo a todo el mundo. Mil disculpas a todos. a lo mejor por correíto para que nos apoyen en comunicación. sí. Sí. Pues ahora ya no sé cómo dejar de compartirlo. Ya dejó de compartir. ¿Sí? Sí, ya nada más si abre su correo y lo envía a comunicación.historia@gmail.com, Ujú. le anexa el archivo y ahí lo pueden abrir. Ok.
Bueno, mientras tanto, ujú, No se preocupe, maestra, estamos sumando espectadores. qué bueno. Están llegando más. Lo Sí. lo que no saben los alumnos y los espectadores es que es plan con maña, que estamos aquí esperando un poco. Este, lo estoy mandando al correo donde me mandaron el link y y el cartel. Ujú. De Dirección de Facultad de Historia. Ujú. Te acabo de Ajá. mandar ahorita un link con un correo, Gloria, con el Ujú. correo de comunicación social. Ah, es O que si le puede usted está reenviar. cargando ya y temo si lo voy a mandar a no, bueno, lo voy a mandar enseguida al otro, ¿sí? Siga cargando, ¿eh? En el segundo envío. A ver, Iracema, le acabo de enviar el correo con el Ajá, ya, archivo. ya también lo mandé. Ya está enviado. Ya está enviado. Pues, si quieren comenzamos platicando antes de que venga la presentación. Bueno, empiezo, porque ya me dio mucha pena que mi torpeza tecnológica. Estoy acostumbrada al Zoom. Muy bien. Bueno, pues en principio, gracias por invitarme, para compartir este trabajo sobre archivos. Y, y bueno, una de las primeras cosas va en torno a mi libro que acaba de salir, que se llama Los archivos privados como fuente de información para la historia. Este trabajo, bueno, además de que fue mi tesis de maestría, es un trabajo que, que va a responder, bueno, como muchos de las cosas que escribimos, va a responder a una serie de inquietudes o de preguntas que uno va acumulando a lo largo del tiempo y a veces en tiempos largos, que es las preguntas, las interrogaciones, las preocupaciones que a uno le dan, ¿no? Y como he trabajado durante muchos años a la par de la docencia y de la investigación, me ha tocado trabajar archivos, no desde el lado de afuera del mostrador, sino del lado de adentro del mostrador. Y entonces uno se empieza a, a enfrentar con problemáticas y con dudas y con preocupaciones sobre cómo asumir o cómo resolver
ciertas cuestiones del trabajo. Y, y bueno, a lo largo de mi vida profesional, los archivos que les platico, empecé con siempre hay los mentores, siempre hay los maestros. En este caso, mis asesores de trabajo fueron el doctor Armando Pavón Romero y la doctora Clarines Ramírez, y que pues muy motivadores, que me invitaron a trabajar esta cuestión como un documento, un trabajo que sirviera para nosotros historiadores que trabajamos archivos, ¿no? Porque los archivos históricos en la mayor parte en estos casos, pues en la mayor parte del país están siendo administrados por historiadores. Ajá. No así los archivos de gestión o los archivos de concentración, pero sí los archivos históricos. Y ahí van surgiendo todas esas preguntas que yo les comento, ¿no? He trabajado archivos bueno, el primero que entré con el doctor Javier Tavera Alfaro en Morelia fue el archivo del Congreso, del Congreso local. Y después del registro público de la propiedad, que realmente fue un salvamento de una cuestión que pudo haber sido un enormísimo error para para la historia, ¿no? Resulta que los administradores en ese momento del archivo público del registro público de la propiedad en Morelia habían decidido que los papeles viejos ya no tenía caso estarlos guardando, porque ocupaba mucho espacio para lo que necesitaban, que urgían para la gente, para los registros contemporáneos. Y ahí fue toda una aventura, porque un señor que yo no recuerdo quién fue, pasó por ahí en la mañana frente al registro público y estaban cargando un camión de volteo con los registros coloniales y con todas estas cuestiones de documentación. Y ese señor corrió, era muy temprano, muy temprano en la mañana, corrió a casa del maestro Javier Tavera Alfaro y le comentó que estaban echando los papeles viejos en un camión de volteo. Y Javier Tavera pues vino y inmediatamente vio la cuestión, lo grave que iba a ser que se llevaran toda esta documentación colonial pues al kilo, ¿no? Y él acudió a la casa del estudiante Nicolaita para pedirles que rodearan el camión y rodearan hasta que no tuviera una decisión oportuna pues sobre el destino de estos documentos. Y bueno, acudió a las autoridades, al gobierno del estado, y se paró el asunto, se regresaron los archivos y empezamos una serie de voluntarios de los estudiantes de historia para limpiar aquellos documentos con nuestras brochitas, porque se habían llenado de arena en el camión y se habían llenado de cal y de un montón de cosas, y volverlos a instalar. Y bueno, estas pérdidas lamentables son producto de no saber que el valor que pueden tener los archivos históricos. Entonces, bueno, en mi presentación, yo inicio o quería iniciar platicando sobre no puedo combinar la presentación. Ya está. Con estas figuras geométricas son poliedros. Y bueno, se me ocurre pensar que hablar de archivos e historia, estamos hablando de una cuestión con una naturaleza poliédrica. Si hablamos del archivo como soporte, estamos hablando de, pues,
documentos manuscritos, de documentos mecanos, de documentos en filme, de documentos en fotografía, de documentos en lenguaje binario. Sí, pero también si hablamos de soportes, estamos hablando de un montón de técnicas de conservación, de técnicas de facturación, pero también podemos estar hablando de, de- de- de fuentes de información para la historia, o estamos hablando de procesos. Es decir, si vamos buscando, encontramos un montón de facetas que nos van a llevar a ese concepto, a esa idea, pues, poliédrica. Y una de ellas es el enfoque histórico, el uso como fuentes de información para la historia, que en la medida que hay una evolución en la historia, también vamos utilizando otras fuentes diferentes de acuerdo como decía, sí, a diferentes dimensiones, a diferentes enfoques, diferentes campos. Em, bueno, ¿me pueden cambiar la diapositiva? Gracias. Entonces, el objetivo de mi trabajo fue ponderar, ver qué tan importantes pueden ser las fuentes de información para los archivos, para los estudios históricos y, y dentro de estas fuentes de información, no solamente hablar de o reconocer los archivos institucionales o los archivos, sí, institucionales, los archivos generados por el Estado, generados por instituciones educativas, por instituciones de atención social, en fin, sino esa otra fuente, la que viene de las instituciones privadas, este, que, que van a aportar diferentes miradas en torno a temas y a métodos de investigación. Y que, bueno, van caminando la importancia de los archivos, de estos archivos, recuperarlos junto con este camino que va haciendo de evolución la ciencia histórica, ¿no? Bueno, la siguiente, por favor. Este, la pregunta que yo me hice es, ¿cuándo comienzan los archivos privados a ser tomados en cuenta en el terreno de la investigación? Y bueno, pues hasta antes del Renacimiento, la historia mezclaba testimonios y mitos. Ujú. Todo era válido, ¿no? La explicación de los acontecimientos de los hombres bajo esta remembranza, pues que tenía que ver con la memoria y que tenía que ver con creencias o con explicaciones que se iban dando. En el Renacimiento los historiadores, los que escriben historia, comienzan a buscar explicaciones de hechos históricos de la humanidad, el porqué, la naturaleza, la razón. Y, y más adelante, en el siglo XVIII, se hacen los primeros estudios en que se va más allá de las historias de las instituciones, los estudios de historias civiles en Italia, de Histoire de la vie privée en Francia, o la History of Civil Society, que va viendo, haciendo miradas hacia la sociedad en su conjunto, no solamente a los órganos de gobierno. Y en el siglo XIX, bueno, ya esto va a adquirir más importancia en la ciencia, en la historia, cuando se pondera el método y se escogen y se citan las fuentes y se vuelve un hábito respaldar la veracidad de la afirmación con la cita de la fuente. Y bueno, esto que es una consideración, pues, a, una apertura que se empieza a hacer en estos métodos hacia más aspectos de la sociedad. Por favor, la siguiente. Y
Bueno, a mediados del siglo XX viene toda la revolución en la metodología de la historia, con la École de Sanal, que aborda una historia sintética que reúne métodos, saberes, fuentes de información y plantea pues nuevas temáticas de información, entre otras las fuentes procedentes de procedencia privada. Ujú. Este, Burke dice que la historiografía contemporánea ha terminado por interesarse en casi cualquier actividad humana, lo que lleva a examinar pues un vasto horizonte de fuentes de información y diferentes puntos de vista. Más adelante podremos hablar un poco más de Burke y sobre este asunto de los diferentes aspectos que ahora son muchísimos de análisis de las sociedades con las diferentes fuentes, ¿no? Eh, por citar algunas, yo hablaría por ejemplo, de la historia demográfica, de la geohistoria, es decir, la historia del conocimiento de las modificaciones geográficas, la historia económica, la historia cultural, la historia política, la historia la etnohistoria, eh, la historia antropológica, la historia de las mentalidades, la psicohistoria, la historia del imaginario, la historia de las representaciones, del pensamiento, y bueno, y esto es diferentes dimensiones de la historia que requieren diferentes fuentes de información. Hay también otros enfoques. Dice José Dasunzao Barros, perdón, que también en los enfoques debemos de considerar pues la historia oral, es decir, que ahí viene una fuente que construye el historiador, o un historiador construye y otro analiza años más tarde, pero con base en esa fuente de información que es el testimonio recabado, pues con la posibilidad, por supuesto, en esta modernidad, de la tecnología para grabar y después o transcribir la historia oral. La historia de los discursos, la historia serial, la cuantitativa, la regional, la microhistoria, ahora una que le llaman la historia inmediata, es decir, la historia de lo que está sucediendo ahora, pero distinguiendo estos aspectos que van a ser trascendentes para futuro. Y bueno, diferentes campos de trabajo, historia de las mujeres, en fin. ¿Me pon la siguiente, por favor? ¿Cuándo los archivos comienzan a ser tomados en los archivos privados, los archivos generados, no por el ámbito público, sino por el ámbito privado? Aquí hago esta anotación porque muchas veces hay una confusión como, como los, como como los acervos particulares, pero realmente creo que la designación debe ser privados, puesto que tienen que ver con el ámbito de la vida privada. Ajá. Es decir, la inversión privada de una empresa, por ejemplo, en la institución, un colegio privado, el archivo familiar, el archivo de la saga familiar, en fin, es esta dos caracterizaciones de fuentes de información. Los archiveros holandeses, Samuel Müller, Joran Veit y Robert Fruin, fueron los primeros que sistematizaron en el pensamiento archivístico en un libro que es famoso entre los archivistas y entre los historiadores que nos dedicamos a los archivos, que es conocido como el Manual Holandés, que es 1898. Empiezan a considerar a estos archivos como importantes para resguardarse y le llaman manuscritos. Uh-huh. Y dicen que cuando se incorporen, se deben incorporar a bibliotecas
y ser gestionados por los bibliotecarios. No así a los archivos públicos que manejan la información relativa a la institucionalidad del Estado y, y para que no se mezclaran, digamos, esa era la cuestión. En principios del siglo XX, Sir Hilary Jenkinson menciona los archivos privados como como su importancia y sostiene la opinión del manual holandés. Ya a mediados del siglo XX se les llama colecciones orgánicas. Es más, no se les da el nombre de fondos documentales o de archivos, sino colecciones. Y aquí hay un punto que a mí me parece muy importante destacar, entre llamar colección o llamar archivo. Un archivo es la, la, la reunión de documentos que testimonian actos de vida, actos administrativos y bueno, en los casos de los privados, un reflejo de todas las relaciones que se pueden crear en familia, en sociedad, en grupos, en fin, y que no tienen que ver con colecciones, sino se producen en la medida de que se van haciendo actividades, se van gestionando y generando documentos. Mientras que las colecciones es muy simple. O sea, hay un interés de un individuo o de una institución por ir acumulando documentos con ciertas características y va a tener un parámetro, una, una perfecta caracterización de qué es lo que le interesa que se incorpore a esa colección. Hay colecciones muy interesantes, por ejemplo, en la Universidad Iberoamericana hay una colección de documentos firmados por próceres de la independencia, que se fue haciendo una colección, estas estuvo en Estados Unidos, se compró en Estados Unidos y está hoy día en la Universidad Iberoamericana. La característica no es que no tiene una generación que responda a actividades, sino un parámetro de selección. Es como coleccionar estampillas o se fijan los parámetros. Si colecciono estampillas, ¿qué voy a coleccionar? De diferentes países, de diferentes tiempos o solo las primeras, el primer siglo de las estampillas como parte del servicio postal o piezas postales, en fin. El coleccionista va a dar la característica que quiere, mientras que en un archivo, en un fondo documental, a diferencia de la colección, se va a ir generando de acuerdo a los intereses y actividades que se realizan, el generador. El carácter privado del archivo privado, el carácter patrimonial, por primera vez se enuncia por Salvatore Carboni y Raúl Guess en su trabajo Project de Loi ay, perdón, está en inglés, no, de Archives Type, en 1971, por UNESCO. Y hoy día, bueno, una de las cuestiones que están presentes en las leyes vigentes en nuestro país es justo este asunto del carácter patrimonial y del interés público que puedan tener los archivos privados. Por favor, me da la siguiente. Dice Lucien Febvre, la ciencia no se hace en una torre de marfil, se hace en la vida misma y por gentes que trabajan en ese momento, y está ligada a través de sutilezas y complicados lazos a todas las actividades divergentes de los hombres. Es decir, Lucien Febvre, en la cuestión de la metodología de la historia, está, es decir, es un cuestionamiento hacia la historia institucional, la historia de bronce, la historia de los héroes, y la historia que se va a poner en nichos para dar paso a la historia de la calle, la historia de los conglomerados sociales, los que no tienen poder de decisiones en el Estado.
Por favor, ¿me da la siguiente? Bueno, en este sentido de esta cita, la historiografía contemporánea ha reconsiderado la importancia de estas fuentes privadas de información. Y como dice Burke, que el paradigma tradicional de la historia ha implicado también el cambio en ese paradigma, ha implicado un cambio también en las fuentes. Ya no podemos hacer historia solo de registros oficiales, sino complementarlo con otra clase de fuentes e incluso con el cuestionamiento y crítica de las mismas fuentes. Burke habla de la nueva historia, una historia escrita como una reacción deliberada contra el paradigma tradicional. Dice, hacer historias sobre asuntos que anteriormente se consideraban carentes de historia. Por ejemplo, la niñez, la muerte, la locura, el clima, los gustos, la suciedad, la limpieza, la gesticulación, el cuerpo, la feminidad, la lectura, el habla y hasta el silencio. Aquello que antes se consideraba inmutable se ve ahora como una construcción cultural sometida a variaciones en el tiempo y en el espacio. Yo ahora me estaba acordando de una cita que hace, de una afirmación que hace Yuval Noah en su libro Sapiens, de animales a dioses, en donde dice que si un campesino del siglo XI se quería preguntar algo sobre alguna curiosidad, o sea, sobre las arañas, ¿a quién podía acudir? Uh-huh. Si estamos hablando de una población mayoritariamente iletrada, ¿no? Acudía al párroco y le preguntaba, y si no estaba considerado en las leyes de la Biblia, pues no le importaba. Ajá, no había respuesta para tal. Uh-huh. Así, este avance de la ciencia de la historia contemporánea ha abarcado pues todos estos campos de que hemos hablado, de todos estos enfoques y todas estas dimensiones de análisis en donde es preciso todas estas divergencia de fuentes documentales para respaldar esta información. Y cuando hablo de fuentes documentales, les recuerdo, no estoy hablando solamente de documentos escritos, estoy hablando de muchísimos soportes documentales que son importantes de considerar para la investigación. ¿Me da la siguiente, por favor? Así, escribir una historia de amplio alcance social, hay que colocar, hay que entender varios niveles en donde el individuo, como ser social, como parte de su tiempo y de su propia cotidianidad, requieren de otras fuentes alternativas que no sean las meramente oficiales para documentarse. Es decir, usar los archivos privados como una fuente de información también equivale a dar la palabra, a concederle la palabra a diferentes actores, muchos de ellos que a veces son auténticos detractores de las explicaciones oficiales. Aquí, para hablar de este asunto de que a veces las fuentes son detractoras de las fuentes oficiales, yo hablaría de los archivos de los cristeros. En el archivo histórico del UNAM hay tres grupos documentales de organizaciones cristeras que los incorporaron a este archivo con la confianza de que podrían ser consultados y podrían ser analizados sin restricciones por investigadores que quisieran hablar sobre la guerra cristera, y no así darlo a archivos oficiales como el Archivo General de la Nación, o que podían tener
ser consultados o estar analizados bajo la óptica del Estado. Es decir, esto fue una rebelión civil en contra del Estado y claro, dice, bueno, ¿quién va a ser el garante? Va a ser una institución que tenga este compromiso de neutralidad, ¿no? Y en este caso vieron la confianza de la universidad. Y bueno, en fin, en esta forma de dar la palabra a estos, a la sociedad y a estos diferentes conjuntos, pues bueno, hay muchísimos otros ejemplos de ejemplos de archivos de sindicatos obreros, de organizaciones de la sociedad civil en favor de los derechos humanos, en fin, varios que van a hacer esta función. Sí, me da la siguiente, por favor. Bueno, y otra vez hablando otra vez hablándoles un poco del libro, de mi libro que les empecé a plantear aquí. Este se enfoca al tratamiento, protección, acceso, análisis del potencial informativo de los archivos, para lo cual tengo, bueno, los capítulos que tiene. El primero es la legislación y las normas técnicas aplicables. Ahí, bueno, ahorita veremos uno por uno. En segundo lugar, hablo de las metodologías de investigación histórica y para destacar, pues, en cuáles son imprescindibles como fuente de información los archivos privados. El tercer capítulo es una revisión de diferentes tipos de archivos de acuerdo a su procedencia y contenido. El cuarto, propongo procedimientos para la incorporación de archivos privados y acervos públicos. Y por último, un capítulo con recomendaciones sobre la incorporación de archivos privados a acervos públicos y su tratamiento en el proceso de incorporación. ¿Me da la siguiente, por favor? Bueno, en el primer capítulo, no es el capítulo que tiene que ver con la relevancia social y el marco legal. Hice una revisión de acuerdo a la pirámide de Kelsen, que es partir de las leyes generales, de la Constitución, las leyes federales, que en este caso es la ley de archivos, la ley de transparencia, la ley de patrimonio histórico y todas las cuestiones de protección del patrimonio artístico, documental y arqueológico de México, que tienen que ver por ahí con ranuritas en donde se habla de los archivos. Y en este marco, y bueno, las leyes internacionales, que son los compromisos firmados por México, que tienen también un compromiso importante, una exigencia de cumplimiento semejante a las leyes federales. En toda esta legislación, yo reviso tres aspectos: el patrimonial, es decir, el del carácter de patrimonio histórico nacional, el de acceso a la información y el de la organización y puesta en servicio de los archivos. Aquí es muy importante el patrimonial porque se dan casos, lamentablemente, de documentos históricos que pertenecen a fondos documentales públicos y privados. Es decir, si consideramos, incluyendo la Iglesia como un ente privado en este país en donde la división Estado-Iglesia está marcada, y que luego aparecen en casas de subasta en Nueva York o en Morton, en fin, y esta cuestión de analizar la ley y la definición de carácter de patrimonio y por supuesto de establecer como un delito federal el hurto y el tráfico de documentos. Es importantísimo considerarlo para nosotros como administradores de archivos, como usuarios de archivos, como ciudadanía que le importa su pasado, ¿no? Y por supuesto a las autoridades, ¿no? Para la protección de estos. Y bueno, por último, en ese capítulo hago una
repaso de la normativa para la incorporación de acervos privados a archivos públicos que son, bueno, sí pueden ser por legado, que se venga en un testamento, por compra, por donación, por comodato, y cuáles son las ventajas y desventajas de cada una de estas o las características de estas cuestiones legales, ¿no? ¿Sí me dan la siguiente, por favor? Bueno, no me quiero detener mucho en esto, en las leyes, pero solo hablaría de una cosa que en la Ley General de Archivos queda aún pendiente por la resolución, que es la declaratoria de interés público de archivos privados, que va a repercutir en su protección, en la protección para el cuidado, la asesoría técnica, pero también en las obligaciones de un poseedor de archivos privados de tener cuidado de estos cuando estos archivos son de interés nacional. Por favor, me da la siguiente. Bueno, esta nada más es una diapositiva que les quise compartir, inspiradora, por los diferentes soportes de que vengo hablando de archivo. En este caso, bueno, la foto impresa, en esta fotografía de la colonia argentina, en la Ciudad de México, el, los filmes que están aquí. Es decir, el archivo, cuando hablamos de archivo, insisto, tenemos que ver las múltiples interpretaciones y los múltiples soportes y las múltiples ópticas que tenemos de ellos. ¿Me dan la siguiente? Por favor. Bueno, ya les mencioné las diferentes normativas de incorporación. ¿Sí me dan la siguiente? Bueno, el siguiente capítulo que trabajo es los archivos privados, la recuperación de la historia, que he venido insistiendo en esta charla. Es decir, pero en este trabajo lo que hice fue hablar de la metodología y hablar de la metodología y hablar de las fuentes que pueden respaldar esa metodología, ¿no? Por ejemplo, estaría la historia económica, donde los archivos generados por instituciones y organizaciones empresariales, industriales, comerciales, agrícolas y de servicios son elementos claves, y que muchas veces están pues cuando una empresa deja de funcionar, los tira a la basura o ha pasado que si la empresa era una empresa minera de capital extranjero, se lleve libros de archivo o documentos de archivo para el lugar de procedencia de este capital, ¿no? Entonces, bueno, aquí ya nos metemos en la cuestión de las metodologías y y la importancia de protegerlos, ¿no? Bueno, las empresas agrícolas, la cuestión de la propiedad de las tierras. Otro aspecto metodológico sería la historia de los grupos sociales, redes de negocios, donde los archivos familiares, archivos personales, archivos eclesiásticos, nos pueden dar fe de la situación de trabajadores, de sagas de redes familiares y de vínculos. A veces lo que se llaman las nudas propiedad, en una familia tienen campos de cultivo, tienen propiedades urbanas, tienen esto, y se hacen vínculos entre los diferentes parientes o en las casas nobles y da toda una visión de una administración
de los bienes de estas familias, que además no solamente es la administración de los bienes, sino a veces los trabajadores que están con ellos, los sistemas de cultivo, los sistemas de producción agropecuaria, en fin, que pueden partir con base en estos tipos de archivos, ¿no? La historia de las mujeres, cuyas fuentes pueden ser literarias o, o una participación en la vida académica, en la vida política, como creadoras, como científicas, y que vamos a encontrarlas en archivos personales o en archivos familiares. La correspondencia, por ejemplo, que nos va a dar esta óptica o este nuevo campo de trabajo, un nuevo enfoque para la historia. ¿Me dan la siguiente? Gracias. La historia regional y la microhistoria, que bueno, en Michoacán tenemos mucho respeto porque fue ahí donde se hizo la primera obra de microhistoria por don Luis González y González con su historia de San José de Gracia. Y allí en esa historia regional y la microhistoria, los archivos parroquiales, los archivos familiares, la documentación de carácter patrimonial, los negocios locales, las organizaciones, incluso conflictos, bueno, y los testimonios orales nos van a dar información para poder llevar a cabo esta metodología. En la historia de las mentalidades, y bueno, todas estas cuestión de diarios, testamentos, obras teológicas, devocionarios, escritos religiosos, en fin, tarjetas de invitación a bautizos, a fiestas, núcleos de parentesco, van a ser la fuente importante. También la cuestión de la historia de la vida cotidiana, que combinaría cuestiones muy importantes de, por ejemplo, las cuestiones inquisitoriales, en donde no solamente es el hecho que se estaba juzgando, sino las declaraciones de contexto del el comportamiento social van a ser muy importantes en destacar esta forma de pensamiento de una sociedad en un momento determinado de la historia. Sí, me da la siguiente, por favor. Bueno, aquí yo hice en este trabajo, y les enseño la siguiente, por favor, espero que se logre ver bien, un cuadro de los archivos privados, de archivos privados concretos, o sea, que son ejemplos, de acuerdo al contenido temático que resguardan. Archivos institucionales, creo que no se alcanza a ver muy bien. Institucionales, archivos empresariales, archivos religiosos, archivos familiares, archivos personales, organizaciones de la sociedad civil o fundaciones. Son los diferentes grupos que yo encontré en los archivos privados en los cuales los podíamos dividir, ¿no? En la primero de instituciones educativas, pues están los colegios de educación básica y media, universidades privadas, centros de investigación y estudio, como por ejemplo Carso, ediciones, colecciones organizadas o adquiridas por una institución educativa, que ahí está un claro ejemplo con la Ibero, que tiene varios archivos incorporados y que los tiene pues puestos al servicio como una institución educativa. Los archivos empresariales, que yo localicé, bueno, desde el Banco Nacional de México, en instituciones bancarias, que es una institución bastante antigua y que tiene unos archivos muy importantes y donde vamos a poder ver la cuestión de la monedación, de los trabajos financieros, etcétera. Los archivos empresariales y mercantiles,
pues ahí hablaba de varios ejemplos que desde casa, se me fue ahorita el nombre de este ferretera que es muy antigua, el archivo histórico de la Real del Monte y Pachuca sobre minería, las empresas minerales, de empresas minerales y de extracción, empresas de servicios, los agrarios, en fin, los archivos religiosos que van desde el diocesano, catedralicio, parroquial y que va a ser una cuestión importantísima para la historia de la historia de las genealogías, la historia del serial sobre la población, en fin, los archivos familiares, tanto de nobles como los que no somos nobles, y que también hay sagas familiares importantes. Eh, los archivos personales de intelectuales, de científicos, de empresarios, de políticos, que van a reflejar el otro lado de que ya se, y complementar los archivos de las instituciones donde trabajaron o fungieron, ¿no? Las organizaciones de la sociedad civil, organizaciones y aquí viene un punto muy importante, las de asistencia, bueno, que han sido importantes en educación, en salud, en cuestiones de mujeres, en fin. Las de, la que les digo, a mí me interesa mucho, la de la lucha por los derechos humanos, uh-huh, que, que bueno, las hay desde cuestiones muy importantes sobre acontecimientos internacionales, por ejemplo, sobre la Segunda Guerra Mundial y el Holocausto, en que se va a ver reflejado tanto en archivos nacionales, como en este caso relaciones exteriores, como en acervos hasta locales, como un archivo municipal de León, Guanajuato, en donde hay todo un registro de refugiados polacos que fueron recibidos en esa localidad y que el registro de su estancia está en este archivo municipal. Archivos que se han recopilado posteriormente, como los archivos de la Biblioteca Fortunoff en Estados Unidos, en la Universidad de Yale, que tienen testimonios de sobrevivientes del Holocausto. En fin, estas de organizaciones de la sociedad civil que van recabando testimonios o que conservan testimonios y que son otra parte pues de la óptica social. Y de fundaciones, las fundaciones para la salud, las fundaciones de carácter nacional de protección a medio ambiente o de internacionales también de protección a diferentes aspectos como derechos humanos o como medio ambiente, ¿no? En fin, esto era un modelo más o menos para ejemplificar todos estos aspectos que he venido hablando sobre las diferentes dimensiones, enfoques y campos de trabajo de la investigación histórica. Uh-huh. ¿Me da la siguiente, por favor? Ya casi acabo. Bueno, a propósito de los soportes, aquí, bueno, tenemos un documento manuscrito, un rollo de filme, un audiocasete y los primeros soportes que luego en los archivos, no históricos, sino en los archivos en donde ya debían haber enviado a un archivo histórico sus documentos, resulta que son pues ignorados, digamos, estos soportes que ya no podemos acceder a ellos y que sin embargo pueden tener tesoros de información. Si me dan la siguiente. Por las variedades, por los soportes, pueden ser mapotecas, donde tenemos colecciones de mapas y planos. Uno de ellos es la colección de mapas y planos de la Compañía de Real del Monte y Pachuca, que no solamente tiene de minas, sino de los territorios en donde tenían la explotación de minas. Audiotecas, como
el Archivo de Historia Oral de la Comunidad Judía de México, que está en el CEDIJUM, el Centro de Documentación e Investigación Judío de México. La imagen audiovisual, la imagen en movimiento, como pues el archivo de Manuel Moreno, de filmes, de los primeros filmes hechos en México, fototecas, como el acervo fotográfico de Enrique Valero Dávila. Estoy hablando de estoy citando solamente archivos privados. De sigilografía, que realmente no he encontrado un archivo privado que tenga, es la compilación de sellos, la sigilografía. De numismática, el archivo histórico pues de Banamex, que tiene una colección de monedas muy importante, y archivos musicales como el archivo de Miguel Bernal Jiménez, que está depositado en el Centro de las Artes. Es decir, es abrirnos a ver todas estas posibles fuentes y todos estos diferentes repositorios que pueden ser muy importantes para juzgar o para trabajar aspectos diferentes de la vida de la sociedad, ¿no? Aquí yo les cuento una cosa que me hizo mucho pensar en esto. Fue en algún archivo que yo trabajé en algún momento, recibieron un fondo documental de un científico, y en la recepción y en la incorporación de este archivo, alguien que hizo este proceso comentó que había unas cajas de tarjetas postales, pero que como no tenían que ver con la vida del científico, como la actividad del científico, pues las habían dejado para que las regalaran para otro lado, ¿no? Y entonces a mí me escandalizó el asunto, porque digo, ¿y no consideramos la pieza postal? O sea, ¿entre qué años qué? Si es de finales del siglo XIX y principios del XX, no estamos hablando de impresos, sino de fotografías. Fotografía quizá plata gelatina. Pero además, no solamente estamos hablando de técnicas fotográficas y de registros fotográficos, pues qué sé yo, de Europa y de otros países, sino estamos hablando de correspondencia, porque atrás de la postal pues se escribían cosas, no se escriben cosas, y es una correspondencia. Y también estamos hablando de sellos postales, también estamos hablando de una serie de elementos que van a ser importantes reconsiderar, ¿no? Entonces, esto es muy importante a la hora de hacer los análisis de qué es lo que incorporamos a los archivos. ¿Me da la siguiente? Independientemente del soporte, y que el soporte no se vaya a un rincón, porque son disquetes que ya no puedo leer, entonces los mando a un rincón. O otra separación, en algún otro archivo, alguien me dijo que iban a quitar todos los partituras musicales, porque de todas maneras eso nadie los puede leer. Entonces dije, pues sí, claro que sí lo pueden leer los músicos. A veces tenemos que echar mano, apoyarnos en otros profesionales, para que la incorporación de acervos privados a instituciones públicas tenga unos criterios de valoración y dictaminación en donde se permitan considerar varios aspectos del fondo a incorporar, como los de interés para la institución, el análisis de los valores, la afinidad con otros grupos documentales que conserva la institución, en fin, todo su potencial de investigación. Entonces, yo en el libro presento un procedimiento para elaborar un dictamen de ingreso, y la sugerencia, pues, o el desarrollo de considerar los valores históricos, estéticos, científico, informativo, testimonial y todo lo que sea necesario para reconocer el fondo o la colección, incorporar como un potencial fuente de información para la investigación histórica, y la posibilidad de que se pueda consultar en el marco de diferentes metodologías. Es decir, el dictamen de incorporación de un fondo documental debe ser
considerado los soportes, la escritura, la técnica, la tipología, el contenido, la procedencia y el potencial estudio de los usuarios, ¿no? De los usuarios, tanto los que tienen el archivo como los que puede tener. ¿Me da la siguiente? Bueno, en ese sentido, pues creo que la sensibilización en la selección, valoración de archivos y sus soportes y escrituras, van a ser claves pues para la incorporación y darle el valor que tienen estos como memoria social. En la fotografía aquí ven, son un par de negativos en vidrio, que se compartían como casi como una tarjeta postal. Es decir, lo comprabas y podías hacer mandar a hacer tus impresiones, ¿no? En este caso son europeas. Bueno, si me da la siguiente, por favor. Sobre la organización de la documentación es el último del capítulo que trabajo. ¿Sí me da la siguiente? Que bueno, ahí es un pequeño, un mini manual, que la idea es guiar los pasos de los encargados de los archivos, que bueno, aquellos que tengan dudas, porque hay unos que son muy profesionales, para ver esta organización. El primero, conocer la institución, conocer muy bien y proporcionar una estructura lógica que represente la documentación que se produjo por parte de la institución o bien aquella que se recibió como parte de las funciones de la dependencia, y establecer las series documentales que van a caracterizar pues esa institución, la producción, el trabajo de esa institución. Todo lo que se genera es una serie documental. Bueno, son series documentales. La serie va a tener que ver con el procedimiento legal y las actividades que realiza en cierto aspecto, y que todo lo que genere como consecuencia de esta actividad, ¿no? Es decir, esto va a facilitar la localización conceptual, es decir, la información contenida en ese archivo, y facilitar la localización física de cada documento o expediente para un eficaz control y manejo. Para ello, pues se hace un cuadro de clasificación y se procede a integrar las series o a identificar las series, y el proceso de ordenamiento, que después puede ser alfabético, puede ser cronológico, puede ser de diferentes aspectos de acuerdo a las características de los expedientes o de los documentos de esa serie documental. Aquí les puse una fotografía de cómo comenzamos el archivo de la Real del Monte Pachuca. Si se fijan ustedes, el costalito aquí en el margen inferior derecho, son documentos que hay que procesar. De repente nos toca eso como premio, ¿no? ¿Me da la siguiente? Bueno, la secuencia de los procesos técnicos, pues, es como les decía, de manual, y la idea es que se vuelvan muy accesibles los fondos documentales. Dice Derrida, voy a casi cerrar con esta cita: el archivo como impresión, escritura, prótesis o técnica hiponémica en general, no solamente es el lugar de almacenamiento y conservación de un contenido archivable pasado, que existiría de todas maneras sin él, tal y como aún se cree que fue o que habrá sido. No, la estructura técnica del archivo archivante determina asimismo la estructura del contenido archivable, en su surgir mismo y en su relación con el porvenir. La archivación produce tanto como registra el acontecimiento. Cierro la cita. Es decir, aquí lo que nos invita, o que la invitación es a interrogar el archivo,
a conocer el archivo, al conocer la fuente de información que tiene el archivo y, y apropiárnoslo y ver verlo como explicación de tiempos y acciones de los seres sociales, ¿no? ¿Me da la siguiente, por favor? Así es que este trabajo cierro pues con todos los procesos técnicos, la conservación, clasificación, ordenamiento, descripción, desarrollo de la diplomática, catalogación al servicio del público, el acceso de información contenida en los archivos, todo ello que ha sido objeto de estudios y de propuestas por parte de estudiosos y que han desarrollado tecnologías y metodologías para cada una de estas fases del trabajo y que hay que considerar para, para no arruinar cuando recibimos institucionalmente un archivo privado, no arruinarle, es decir, a veces hay errores terribles como ordenar todos los documentos, no de los expedientes, los documentos, por orden cronológico y entonces hacen una revoltura de actividades del generador de ese fondo documental. Y muchos otros, ¿no? Es un proceso muy simple y está aquí, bueno, procuramos hacerlo simple para evitar estas problemáticas. Y con eso, bueno, es el último parte de este trabajo y que espero que, bueno, sea útil para todos nuestros colegas que cada vez estamos más al cargo de los fondos documentales, ¿no? Sí, ¿me dan la última, por favor? Creo que es la última, sí. Nada más para saber que ya cerré. Y bueno, pues es esto lo que les quería compartir y pues muchas gracias por escucharme. Damos las gracias a la maestra Gloria Carreño por su interesante charla sobre los archivos privados como fuente para la información de la historia. Sin duda, pues ha tocado diversos temas que como historiadores debemos tener presentes, dado que somos asiduos a los archivos, ¿no? Y tendríamos que tener esa perspectiva de conciencia, de valorar, de preservar, de conocer incluso esto que comenta al final la maestra Gloria, toda esta serie de procesos que incluye el archivo, la preservación, la conservación, la organización, etcétera, ¿no? Y doctora, pues vamos a dar paso a la serie de preguntas. Por lo pronto ahí en el chat la están felicitando Muchas gracias. por su presentación, por su ponencia, por recordar al doctor Javier Tavera Alfaro. Le agradecen mucho la maestra Ay, Mónica sí, Gutiérrez. con mucho cariño. Bueno, él fue el culpable de que yo me dedicara a estas dos cosas, ¿no? Archivos e investigación, sí. Sí, gran formador también de muchos colegas historiadores, tanto en Morelia como en otras partes. Y por ahí también están haciendo, bueno, felicitándola y le piden que si puede compartir la presentación. Creo que va a quedar ahí grabada Celia Guzmán para ustedes, entonces creo que de ahí pueden tomarla, pero también solicitan eso. La maestra Graciela también ha levantado la mano y también la felicita. Maestra Graciela, le doy la palabra. Muchas gracias, maestra Rebe. Maestra Gloria, qué gusto tenerla aquí con nosotros en este aniversario y sobre todo la experiencia que nos comparte. Yo creo que también muchos como estudiantes tuvimos este tipo de iniciación, ¿no? Y con personajes muy importantes, ¿no? Que nos llevaban a, bueno, ¿qué hay que hacer? Y bueno, el que usted esté consolidando este trabajo en los archivos, tanto por la formación como por la sistematización, pues es muy importante para nosotros, ¿no? En el gremio. Entonces, bueno, esa es parte de la felicitación. Y sí quisiera, si pudiera profundizar un poquito en este marco legal respecto a este tipo de archivos particulares, ¿no? O
en este contexto también nos encontramos con personajes, con actores claves en diferentes procesos, bien lo decía, ¿no? Mencionaba incluso ahí el tema de la lucha por los derechos, del el tema ambiental, incluso, bueno, diferentes procesos que se han llevado en la historia de nuestro estado, de nuestro país, y que hay diferentes repositorios que quedan en esta calidad, ¿no? Y hay incluso también estas iniciativas para que seamos pues las universidades o los historiadores en diferentes contextos quienes sistematicemos, ¿no? Y ordenemos, resguardemos. Pero bueno, en esta parte específicamente de este tipo de archivos, ¿cuál es el marco legal que nos lleva a su conservación y a su sistematización? Sí, bueno, una cosa perdón, antes que me olvidé de comentar, es que el libro lo pueden bajar tengo entendido que ya está, no lo he visto yo, la página web del ISUE, es IISUE, y en publicaciones debe estar en formato digital, y para quien lo quiera en formato impreso, pues solamente venden en México y en la Ciudad de México y área conurbada, pero cuando se den una vuelta por la UNAM, pues está ahí en la librería del ISUE. Ajá. Bueno, pero se puede bajar en digital. Uh-huh. Sobre el marco legal, sí, bueno, hay, por principio de cuentas, que les decía, el, el trabajo lo hice a partir pues del artículo 6º constitucional, uh-huh, y el derecho al acceso a la información y toda esta cuestión. Por principio de cuentas, bueno, siempre ha habido, a partir de la modificación del 6º constitucional, ha habido un vislumbre ahí, una luz pálida que se va encendiendo cada vez más, pero que no logra ser tan fuerte, sobre la protección de la información documental, ¿no? Originalmente las leyes eran solamente sobre las cuestiones de información de patrimonio del Estado, de instituciones públicas. Hoy día, a partir de la Ley General de Archivos, hay una consideración sobre los documentos y expedientes que puedan pertenecer a entidades privadas, y abre la ley una serie de posibilidades. Uno de ellos es el reconocimiento que les decía yo, de archivos de interés público. Uh-huh. Que eso, la ley marca que se debe hacer una declaratoria. Uh-huh. Para eso, los particulares deben acudir a las instancias, que es el Archivo General de la Nación, para hacer un registro y que se haga la declaratoria de interés público. Lo que no está totalmente definido hoy día, uh-huh, la ley se aprobó en el 18 y entró en vigor en el 19. Ajá. Y todavía no se ha establecido, esa es una tarea del CONARCH, del Consejo Nacional de Archivos, establecer las características que debe de tener un archivo para ser declarado de interés público. Uh-huh. Dicen solamente, la ley dice, aquellos que se consideren fundamentales para la historia de México. Pero siempre existen las preguntas en la ley, siempre hay que hacer las precisiones y los encierres dentro de un artículo de otra serie de preguntas, ¿no? Entonces, se va a trabajar pues apenas esta declaratoria. Esta declaratoria es muy importante porque
repercute en varias cosas, ¿no? Por una es el que se establezca el conocimiento de la titularidad de la propiedad del archivo. Y estoy hablando para el archivo que tú tienes en casa, ajá, o en tu empresa, que está allí, no así del que ya se incorporó. El que se incorporó está en custodia de la institución y está con las características que tiene la institución a la cual se incorporó. Uh-huh. Ya se vuelven patrimoniales, sino estos otros que con la declaratoria de interés patrimonial, lo que repercute es que sean identificables para prevenir cualquier hurto, uh-huh, de ellos. Entonces, esto también les da miedo a los propietarios. Uh-huh. Ahí también hay un temor de que al hacer la declaratoria y que se conozcan este asunto y que el Estado, o sea, si está registrado ante el Archivo General de la Nación, el archivo le puede dar apoyo técnico y asesoría técnica, uh-huh, asesoría intelectual para la organización, pero lo que temen es, me lo puede expropiar. Ajá. Pero yo no sé qué es más terrible, si que te lo expropia una institución nacional, que no es así, ¿eh? No necesariamente lo va a expropiar, pero ¿qué sería más grave? Que te lo expropie una institución nacional porque lo ve que ya no tiene los recursos para mantenerlo en la estabilidad necesaria para su protección, o que de repente lo veas, documentos de estos subastados en casa Swan o en casa Sotheby's o en Morton, ¿no? Como ya ocurrió el año pasado y el antepasado, donde encontraron cartas de Hernán Cortés que entraron a subasta en Swan, y Morton encontró algunos documentos de tanto de el Sagrario Metropolitano como de la Biblioteca Nacional de México. Ajá. Y fueron obligados a devolverlos, pues, pero ¿cuál es el quid del asunto? Es que si tu archivo no tiene el catálogo, uh-huh, en donde diga qué es lo que tienes, y este catálogo sea reconocido por el Archivo General de la Nación, tú no puedes usar nada como decir, es decir, no te pueden sacar de tu casa porque tienes las escrituras. ¿Cuáles son las escrituras de tu archivo? ¿Cuál es la escritura pública de tu archivo? El catálogo. Uh-huh. Y esta declaratoria de interés público que te puede dar el Archivo General de la Nación. Entonces, esto es un punto muy interesante. Ahora, hay leyes internacionales también contra el saqueo, el robo y el expolio. El expolio, este último, es en casos de conflictos bélicos o de actividades, incluso, bueno, aquí ya se dio en Oaxaca, que una manifestación terminó por prender el archivo municipal. No sé si recordarán hace unos años. Uh-huh. Entonces, ¿qué es lo que hacen estas normativas internacionales, estos acuerdos firmados por México o convenios? Es prevenir. Entonces te dice, bueno, toma las prevenciones. Sí. Y hoy día, por ejemplo, en todos los conflictos que ha habido en Colombia, se habla de se ha hecho un llamado en una circular que se pegó por diferentes partes de Bogotá, pidiendo que no se ataque a las fuentes archivísticas como una memoria nacional, ¿no? Uh-huh. Bueno, creo que no sé si contesté la pregunta. Sí, gracias, maestra. Maestra Graciela, sí, ¿verdad? Muy bien. Le damos la palabra a la doctora Tere Cortés. Gracias. Muchas gracias. Bueno, aparte de agradecer la conferencia que nos ha dado la maestra Gloria y todo el recorrido que ha hecho por la cantidad de archivos de carácter privado
que existen y que pueden existir, y que de alguna manera resguardan la memoria de lo que es este país. Pues a mí me parece también importante señalar, ahorita que están aquí muchos de nuestros estudiantes, que el libro lo tenemos en la biblioteca, tenemos 2 ejemplares que nos hizo llegar la doctora Gloria de manera física, para que también aquellos que lo quieran consultar, pues pasen por ahí a la biblioteca. Pero además de ello, pues, y de felicitar a Gloria, realmente fue muy amplio el panorama que nos presentaste, Gloria, y la cantidad de documentos, de colecciones, de archivos que están ahí esperando por la visita de un historiador. También me parece muy importante la apertura de temas que fuiste señalando, en los cuales muchas veces habíamos entrado a ver el documento y el archivo con una mirada distinta, ¿no? De carácter económico, de carácter social, pero que ahora nos lleva a particularidades sobre la vida cotidiana, sobre la vida privada, sobre la historia de la escritura, en fin, este mundo que de alguna manera nos compartiste en términos generales, tanto en la presentación como en lo que fuiste narrando en tu conferencia. Así que, pues yo invito a los jóvenes a que se den un clavado en algunos de estos aspectos que son importantes y que realmente están dando luz sobre la diversidad y sobre lo complejo que ha sido la reconstrucción de procesos históricos en nuestro país, que muchas veces nos llevan a ver a estos grandes patriotas desde el punto de vista más humano, cuando nosotros entramos a su correspondencia, cuando sabemos con quiénes escribían, con quiénes se comunicaban, cuando conocemos las relaciones y las redes de las que participaban, y entonces ahí vemos la grandeza de estos personajes que no solamente estaban en el diálogo y en el debate local y nacional, sino también en los debates internacionales que se estaban dando en el momento en que estaban actuando. Entonces, esto solamente por citar algún ejemplo. Así es que, pues muchas gracias, Gloria, por la serie de imágenes que nos fuiste reconstruyendo a lo largo de la conferencia. Sería todo de mi parte. Muchas gracias, ¿no? Muchas gracias a ustedes por el apoyo, por la invitación, yo con gusto. Y bueno, sí, para los jóvenes ahí están los libros y si quieren hacer fotocopias, háganlas, ¿eh? Sí, maestra Gloria, eso iba a decir, en lo que se animan los compañeros, la maestra Lisa Alejandre también quiere participar, le damos la palabra. Muchas gracias, maestra Rebeca. Para felicitar a la maestra Gloria Carreño, nosotros aquí en el archivo nos va a servir de gran ayuda tener este PDF que ya descargamos, así es que le agradecemos por compartir, va a ser... qué bueno. Un texto muy completo y bueno, ya lo tenemos aquí en nuestras computadoras, así es que muchísimas gracias y pues muchísimas felicidades y como dice la doctora Tere Cortés, invitar a los alumnos a que se animen a consultar los archivos y bueno, también los archivos privados son una gran fuente de información, entonces bueno, pues muchas gracias y los invito a que consulten. Dice Alejandra, ¿de qué archivo eres? Del Archivo Histórico de la Universidad Michoacana. Ajá, excelente. Sí, aquí estamos. Excelente, Está también gracias. aquí la directora de archivos, Mónica Gutiérrez, que fue quien recordó al maestro Tavera Alfaro. Ajá. Sí. Saludos, mucho gusto. Gracias. Gracias, maestra Liz. Sí, como decía la doctora, me parece relevante insistir en confrontar esta visión que ahora se ha hecho mucho más abierta de los archivos públicos, estatales o gubernamentales frente a lo que nos presenta la maestra Gloria, que son los archivos privados, colegios, instituciones, familias, empresas, que de pronto pues nos han abierto esta otra perspectiva o esta otra visión de historia que confrontan, como bien lo decía la doctora Gloria, cuando
mencionaba el caso de los cristeros, y en ese sentido a mí me interesaría reflexionar o preguntar un poco sobre ello, maestra. Cuando dice que los archivos de los cristeros pasan a formar parte del resguardo de la Universidad Autónoma Nacional en su archivo, ¿estos archivos son de participantes de cristeros que no estaban en manos de la iglesia? Porque me llama la atención porque seguramente la iglesia tendrá también su propio archivo al respecto. Y entonces no sé si ahí había archivos de privados o de participantes cristeros que se vuelven privados, como usted bien dice, y cómo es que pasan a formar parte de la universidad. No sé si tenga algún otro dato al respecto, maestra. Sí, Sí. sí, hay, incluso también en el ISUE, podrán ver en los libros editados, hay dos libros sobre, uno la Constitución Cristera y otro sobre los fondos cristeros, y uno que sacamos, del 18, sí, como en el 18, otro libro que tiene varios, son capítulos, y también presenta los fondos cristeros. Realmente no creo que tienes una confusión. Ah, ok, La ok, iglesia, ok, la ajá. iglesia no organizó a los grupos cristeros. O sea, eran organizaciones, eh, pues, militares, ajá. No porque tuvieran el uniforme y el grado, sino porque fueron organizaciones para una revuelta social en contra del Estado. Ajá. Y si bien la iglesia, digamos, les daba las bendiciones y les apoyaba, quizás hasta económicamente, no organizaba. Es decir, había líderes, había una organización militar, es decir, generales, capitanes y demás, que trabajó, y también hubo la parte política, organizaciones políticas en donde se hacía toda la respuesta y toda la propaganda, como una organización civil. Ajá. Estos archivos, perdón, no, me hubiera gustado tener más información en este momento, pero los archivos que están ahí, que se incorporaron, este, uno, uno de ellos, de la organización que se llama Vita México, ajá, Vita es Vida de Vida, México, pero también tiene unas siglas. Ese archivo estaba en Roma. Ujú. O sea, se fue digamos, el custodio, se lo llevó consigo, porque es un archivo era muy importante sobre este momento histórico de lucha por el reconocimiento de los derechos, pues, que en un momento dado no había un equilibrio con el cierre de iglesias y todas estas limitaciones que le hicieron, ¿no? Y estando en Roma, que se fue para protegerlo, ujú, como entró el primer archivo cristero, el de Vita México, se cuestionó y se empezó a negociar, y finalmente se regresó a México y se integró a la UNAM. Ujú. No se integró a ningún otro archivo por la garantía, por la certeza de que la universidad, al ser autónoma y tener una actitud de investigación libre y crítica, podría ser una garantía de que se hicieran estudios en torno, lo cual sí ha sucedido. Ajá. Si Jan Meyer no solamente consultó esto, sino también consultó archivos personales, de diferentes líderes cristeros en el país, para su serie de libros de la cristiada. Ujú. Sí. Gracias, gracias. Sí, y, la parte importante de esto es las visiones que se van a conformar a partir de rescate de estas perspectivas, ¿no? De archivos privados, el propio gobierno que tendrá su visión y bueno,
su historia oficial, ¿cierto? Sí, claro. Sí, exacto, Entonces, esto es el argumento para la historia no oficial. Ajá. exacto. Y como yo decía en mi intervención, es dar la palabra a aquellos que no la han tenido. Sí, Ujú, exacto, sí. exacto. Pues no sé si hay algún otro comentario para la maestra, alguien más que quiera participar, agregar algo, comentar. Además de felicitarla, maestra, que por la interesante conferencia que nos ha presentado. No, con todo gusto de compartirlo con los chicos estudiantes, con ustedes. Sí. Sí. No sé si el doctor Ramón tenga alguna participación, no sé si los compañeros profesores o algún compañero alumno. Nada más para reiterar pues, la felicitación que ya se ha vertido para nuestra querida Gloria Carreño, la recordamos con mucho cariño. En el caso de nosotros fuimos la 7ª generación y tuvimos la oportunidad de ser entre sus primeros alumnos, si no estoy mal, maestra Carreño, una Sí, experiencia muy, muy grata adentrarnos en la historia de México colonial bajo su, pues ya muy acreditada autoridad. Había publicado ya su primer libro sobre el Colegio de Santa Rosa, una obra pues, que se ha vuelto clásica también en los estudios coloniales que hacen nuestros egresados. Lo podemos ver en numerosas tesis que plasman ahí como referencia pues, su labor. Y bueno, nos ha tocado conocer su trayectoria precisamente en este ámbito que es todo un filón y que a nosotros nos congratula, sobre todo ahora que se prepara en nuestra facultad pues, este proyecto de la maestría, y que pues, nos fortalece y a nuestros estudiantes les abre la perspectiva de lo que puede ser una especialización importante en materia de archivología que se está preparando. Por eso, pues nos congratulamos y ojalá y no sea la primera vez, maestra Gloria, y que la facultad pues siga impulsando sobre todo esta línea de investigación, esta línea también profesionalizante, pues quedan ser muy socorridas. Gloria, no hay más que reiterarte el afecto de todos estos años de que has colaborado y que fuiste uno de los pilares que ayudaron precisamente con nuestros primeros egresados incorporados a nuestra planta docente, ¿no? Aquel grupo de profesores, Carlos Juárez, Alejo, tú, Laura, que fueron desde nuestras primeras mujeres docentes en la facultad. Un gusto que estés con nosotros y que las nuevas generaciones compartan esto, ¿no? sí. Sí, no, también el gusto es mío, con todo cariño, con todo cariño. En el aniversario 40, creo, hace 8 años, también estuve con ustedes, pero allá físicamente, que es muy bonito, abrazándonos, viendo todo el mundo cerca. Sí, Y entonces hablé sobre el libro mi libro de refugiados polacos durante la Segunda Guerra, sí, que también eso fue un motivador del asunto de los archivos, porque para ese libro consultamos archivos como el de Cruz Roja Internacional en Ginebra, Suiza, archivos en Londres, archivos en los Estados Unidos, el National Archive Record Administration, archivos en Polonia y archivos del Archivo Municipal, el Archivo General de la Nación, el de Relaciones Exteriores. Entonces, era como de irnos de lo local, del archivo municipal, al, al internacional, ¿no? Así el que ni siquiera tiene que ver con un solo país, sino como Cruz Roja Internacional, ¿no? Entonces, son como que hay cositas que van quedando para, para reflexionarlas, ¿no? Ujú. sí. Maestra Gloria, el compañero Tobías Gómez Cisneros tiene una pregunta para usted. Adelante, Gusto. Tobías. Sí, buenos días aún. Bueno, pues más que nada, felicitarla. Estuvo muy bien su presentación, maestra. Gracias. Y yo quisiera preguntar algo sobre esto en un enfoque que ahorita en cuál es la mayor cantidad de registros y evidencias, porque en algún momento se dijo, por ejemplo, con el positivismo de Leopold Van Ranke, que la mayor evidencia, ahora sí como registro historiográfico, lo tenía la iglesia, ¿no? Entonces no sé ahorita si siga haciendo eso o ya no, ya se valer de otras fuentes. Yo creo que esa afirmación de que el mayor registro fotográfico lo tiene la iglesia debe haber sido para historia cuantitativa o historia
sí, más que todo esta cuestión cuantitativa, por los registros de nacimientos, de funciones, de matrimonios, es decir, toda la cuestión que tiene que ver con estas seriaciones, ¿no? Pero no para otros ámbitos del trabajo. Y yo no creo, no me atrevería a hacer decir, hay más en tal que en tal, pero creo que en los registros que tiene el Estado, los estados en los diferentes lugares, es la parte más fuerte en cuanto a contenido archivístico. Ujú. Es decir, eh, las instituciones, ¿no? La UNAM tiene, si no, el archivo histórico de la UNAM, si no me equivoco, tiene 156, 156 fondos documentales, ajá, en custodia, de los cuales 60 son incorporados, ajá, y los otros pertenecen a la institución, pero no se compara. Cuando hablamos de un fondo documental, a veces podemos hablar de una sola caja de archivo, 38 por 33 o uno más grande si la quieren, ¿no? Y estamos hablando de 800 cajas para un fondo de una de las escuelas fundacionales, ¿no? Ujú. Entonces, la comparación institucional con lo privado es obviamente dispara. Y además, en la medida que justo en el siglo XIX, en la medida que se fue haciendo un Estado más complejo, una burocracia más compleja, llamando burocracia a todo este tipo, todo este esquema de organización, empezaron a generar mucha más información. Ujú. Y la tecnología también ha propiciado que se genere mucha más información de parte del Estado. Y que es, en la cuestión de tecnología, pues primero la máquina de escribir con papel carbón, que te podía hacer 3 o 4 o 8 copias la última no se podía leer, pero estaba ahí la copia. Ajá. Sí. Y hoy día con las impresoras o con los correos electrónicos, el aumento de documentos es potencialmente muy alto. Ajá. Y mientras que la iglesia todavía solamente, bueno, tiene los registros, ¿cuáles son los registros obligatorios? Pues nuevamente el nacimiento, defunción, matrimonio, presentaciones matrimoniales, visitas pastorales y algunos otros temas que puede tener la propia iglesia. Porque, por ejemplo, hay organizaciones en torno a la iglesia, ¿sí? Un club educativo, etcétera, pero que finalmente no son estrictamente parte de la institución, sino están al lado de la institución. Ujú. Entonces yo creo que se refería a eso. Y bueno, hay una labor muy importante de la iglesia de los últimos, de los mormones, ujú, para la digitalización y la microfilmación y la guarda de todos estos archivos antiguos. Y que bueno, pues sí, si vamos a hablar de cuestiones genealógicas y de cuestiones estadísticas de personas, pues sí, la iglesia tiene por lo menos en todos los países cristianos, ¿no? De católicos, ujú, católicos, ¿sí? Cosa que no tienen otro tipo de religiones, ajá, que no tienen estos registros. Por ejemplo, en la comunidad judía no se dan estos registros. Ujú. Sí, Ok, sí, gracias, maestra Gloria. Pues también están al pendiente de la transmisión en Facebook Live, en el grupo de la facultad, y también la mandan saludar. Carmen del Pilar Ortega le manda saludos, Georgina Flores Padilla también y la felicita, y gracias. Oralia García Cárdenas también. Acá también Gracias, en el maestra. chat, el compañero Freddy Méndez también dice que la recuerda mucho por su libro de Convenio Ilusorio de Refugiados Polacos. Muchas gracias. No sé si Sí. hay algún otro Qué bueno, él comentario. es el que leyó el libro. Sí, sí, sí. Sí, porque además Freddy trabajó cuestiones vinculadas con migración, con extranjeros, si mal no recuerdo, Freddy por ahí. Ajá.
No sé si hay algún otro comentario, alguna otra consideración al respecto. Parece que no. Maestra Gloria, no sé si quiere agregar algo más. Pues nada más, muchas gracias a ustedes por invitarme, muchas gracias a quienes están escuchando, que tienen la paciencia y bueno, les invito a que vean el libro, que lo lean, que lo citen y y ahí está, a sus órdenes. Gracias. Doctora Tere, le damos la palabra para... Sí, pues Muchas. muchas gracias, maestra Gloria. Gracias por estar con nosotros, por compartir y espero que pronto nos veamos, que podamos tener una visita tuya en la Facultad de Historia, ¿sí? Ay, con todo gusto. A todos y pues nada, a seguir con las actividades. El día de hoy por la tarde tenemos la presentación de un libro, si me recuerdas, Chela, que traigo por ahí ahorita a ver el programa, ¿sí? El día de hoy tenemos a las 5 de la tarde, siguiendo con las actividades del aniversario, la presentación del libro Epistemología de la Historia y la formación del historiador en el siglo XXI. Es un libro colectivo de varios compañeros e instituciones, así que los esperamos a las 5 de la tarde. Un abrazo a todos y nos vemos. Muchísimas gracias. Gracias a todos. Gracias, nos vemos. Hasta luego. Que estés muy bien. Hasta luego, Gracias. Bye.